Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos Malditos, el canal donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Estoy aquí para sumergirlos en relatos escalofriantes de brujería y leyendas de terror, perfectos para hacer que la noche sea inolvidable. Estas historias, nacidas de encuentros siniestros y decisiones fatales, los llevarán a un mundo donde el miedo es el único compañero. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Cuéntenos desde donde nos escuchan y cuando disfrutan este contenido. Busquen su rincón, relájense y déjense envolver por el misterio. Cuando llegamos al pueblo, estaba llena de ilusiones. Veníamos de una ciudad gris y ruidosa, donde cada día era una carrera contra el tiempo. La mudanza a la casa del Camino Viejo, como la llamaban los vecinos, parecía una oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Mi esposo, Raúl, estaba encantado con la idea de vivir en un lugar tranquilo donde pudiéramos criar a nuestros dos hijos, Lucas y Sofía, lejos del caos. La casa, aunque antigua y algo descuidada, tenía un aire acogedor que me hizo sentir que estábamos tomando la decisión correcta. Los primeros días fueron una mezcla de trabajo y descubrimientos. Nos dedicamos a desempacar, limpiar y arreglar el jardín, que estaba invadido por maleza. Los vecinos nos saludaban con amabilidad, aunque siempre había un dejo de reserva en sus palabras. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Ramiro, fue especialmente curioso. Cuando le mencioné lo emocionada que estaba de vivir allí, sus ojos se entrecerraron y dijo en voz baja, «Esa casa tiene historia. Tengan cuidado, señora». Intenté preguntarle más, pero cambió de tema rápidamente. Esa noche le conté a Raúl, quien se rió y me dijo que seguramente eran habladurías de pueblo, supersticiones sin sentido. Fue al tercer día cuando vi por primera vez a nuestra vecina. Su casa estaba al final del camino, cubierta de enredaderas que casi bloqueaban las ventanas. Parecía abandonada, pero mientras regaba las plantas del jardín, la vi salir. Era una mujer mayor, encorvada, con un vestido negro desgastado que parecía haber visto demasiados inviernos. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y sus ojos, oscuros y hundidos, me miraron con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Levantó la mano en un saludo, pero no sonrió. Le devolví el gesto con cortesía, y antes de que pudiera decir algo, ella se giró y volvió a entrar en su casa. Esa noche, mientras cenábamos, escuché un ruido en el jardín. Era un sonido suave, como ramas rozando la ventana. Raúl dijo que debía ser el viento, pero cuando me levanté para mirar, vi una figura bajo el árbol más grande del jardín. La luz de la luna iluminaba su contorno, y aunque estaba lejos, supe que era ella. Sostenía algo en las manos, un pequeño paquete envuelto en un paño oscuro, y parecía murmurar algo. Encendí la luz del jardín, y en cuanto lo hice, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un frío que me recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció en las sombras. Le conté a Raúl lo que había visto, pero como siempre, intentó tranquilizarme. Es solo una anciana. Tal vez tiene sus rarezas, pero no podemos andar juzgando. Quise creerle, pero algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño extraño. Estaba en el jardín, rodeada de sombras que susurraban mi nombre. Una de esas sombras se acercó tanto que sentí su aliento frío en mi oído antes de despertarme sobresaltada. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Fue entonces cuando escuché pasos, suaves pero claros, viniendo del techo. Raúl seguía durmiendo profundamente, así que me levanté para investigar. Revisé cada rincón de la casa, pero no encontré nada. Los días que siguieron fueron cada vez más extraños. Las flores que había plantado en el jardín comenzaron a marchitarse sin razón aparente.
El aire dentro de la casa se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente. Lucas y Sofía empezaron a quejarse de pesadillas, y una noche, mi hijo mayor me dijo, «Mamá, hay alguien en el jardín por las noches. Se queda bajo el árbol y me observa». Mi corazón se detuvo. Era la confirmación de que no estaba imaginando cosas. Decidí que tenía que enfrentarla. Una tarde, reuní el valor y fui a su casa. Toqué la puerta de madera envejecida, que emitió un crujido bajo mis golpes. Pasaron varios minutos antes de que se abriera lentamente, revelando a la anciana. El olor que salió de su casa era extraño, una mezcla de hierbas quemadas y algo metálico que me revolvió el estómago. Me miró con esa intensidad que ya había experimentado antes y dijo, sin esperar a que hablara, «Tienes una curiosidad peligrosa, niña». Intenté preguntarle qué estaba haciendo en mi jardín, pero antes de que pudiera formular una frase coherente, murmuró algo en un idioma que no reconocí. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, como si algo invisible me hubiera tocado. Ella cerró la puerta de golpe, dejándome allí, temblando y confundida. Esa noche, las pesadillas volvieron con más fuerza. Soñé que estaba atrapada en un círculo de fuego, mientras la anciana me observaba desde las sombras. Su rostro parecía distorsionarse, como si cambiara de forma constantemente. Desperté sobresaltada, con marcas rojas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Fue en ese momento que decidí que no podía seguir allí. Le dije a Raúl que teníamos que irnos, pero él simplemente me miró, y sus ojos no eran los de siempre. «No podemos irnos», dijo con una voz que no parecía suya. «Ella no lo permitirá». Desesperada, decidí huir con los niños al día siguiente. Mientras preparaba nuestras cosas, el aire en la casa parecía volverse más pesado. Cuando intenté arrancar el coche, el motor no respondió. Salí corriendo con los niños hacia el bosque, buscando un camino que nos llevara lejos. Pero el bosque parecía interminable, como si nos estuviera atrapando. Las sombras se movían entre los árboles y sentía que algo nos seguía. Cuando por fin llegamos al borde del pueblo, allí estaba ella, esperándonos. Su figura, delgada y encorvada, parecía más grande bajo la luz de la luna. Me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «Te lo advertí», dijo. «Nunca debiste mirar». Historia 2. Desde que tengo memoria, las historias sobre las vecinas de mi abuela siempre me provocaron una mezcla de curiosidad y temor. Cada verano, durante las vacaciones, mis padres me llevaban a su casa en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Era un lugar tranquilo, con casas antiguas y calles empedradas que parecían congeladas en el tiempo. A pesar de su apariencia idílica, había algo en ese pueblo que nunca se sentía del todo normal, como si el aire estuviera cargado de secretos que nadie se atrevía a revelar. Mi abuela, una mujer callada pero firme, tenía pocas reglas, pero siempre insistía en una en particular: no te acerques a la casa de las hermanas Araya. Nunca, por ningún motivo. La casa de las Araya estaba al final del pueblo, un lugar que incluso los adultos evitaban. Era una casona vieja, rodeada por un muro de piedra cubierto de musgo y maleza. Las ventanas estaban siempre cerradas y el jardín parecía haber sido abandonado hace décadas. Nadie sabía mucho sobre ellas, excepto que eran dos hermanas mayores que vivían solas y apenas salían de su hogar. Las pocas veces que las vi, siempre iban vestidas de negro, con pañuelos oscuros cubriendo sus cabezas y rostros inexpresivos que no inspiraban simpatía. Los rumores sobre las Araya eran tan variados como aterradores. Algunos decían que practicaban brujería, que hacían rituales extraños en el bosque durante las noches de luna llena. Otros afirmaban que habían hecho un pacto con el diablo, que les daba longevidad a cambio de algo que nadie quería imaginar. Lo que más me inquietaba era lo que decían los niños del pueblo, que si te acercabas demasiado a su casa, podías escuchar voces, susurros que te llamaban por tu nombre, incluso aunque estuvieras completamente solo. Al principio, yo me limitaba a escuchar esas historias con una mezcla de escepticismo y fascinación. Pero,
como suele suceder con los niños, la curiosidad terminó ganándome. Era una tarde de verano particularmente calurosa. Mis amigos del pueblo no habían salido a jugar, y yo me sentía aburrida, así que decidí explorar un poco. Sabía que no debía hacerlo, pero había algo que me impulsaba, como si una fuerza invisible me empujara hacia la casa de la Saraya. Me acerqué con cautela, bordeando el muro de piedra que rodeaba la propiedad. Desde allí podía ver el jardín descuidado, lleno de plantas secas y árboles torcidos que parecían sombras grotescas en el suelo. Todo estaba en completo silencio, excepto por el susurro del viento que hacía crujir las ramas. Entonces lo escuché, un sonido suave, como un murmullo. Me congelé. Pensé que tal vez era el viento, pero entonces lo oí claramente, mi nombre, pronunciado en un susurro alargado, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me eché hacia atrás, sobresaltada, pero no podía apartar la vista de una de las ventanas de la casa. Estaba cubierta de polvo, pero juraría que vi una sombra moverse detrás del cristal. Quería correr, pero algo en mi interior me decía que debía mirar más de cerca. Fue entonces cuando vi la puerta principal, entreabierta. La tentación de entrar fue demasiado fuerte. Avancé hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. El interior de la casa era oscuro y frío, con un olor extraño que no pude identificar, una mezcla de humedad, hierbas secas y algo metálico. La luz que entraba por las grietas de las ventanas apenas iluminaba el suelo cubierto de polvo. Di un paso más y escuché un crujido bajo mis pies. Pensé que tal vez alguien me había oído, pero no vi a nadie. Lo que sí noté fue una figura, una sombra que se movía al fondo del pasillo, demasiado rápido para ser una persona normal. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. No deberías estar aquí, dijo una voz aguda y ronca, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, algo me detuvo, una mano fría que se posó en mi hombro. Cuando miré hacia atrás, una de las hermanas estaba allí. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Me miró fijamente durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo segundos. No vuelvas, dijo con voz grave, casi gutural. Me soltó, y de alguna manera logré salir corriendo. Volví a casa llorando, sin decirle a mi abuela lo que había sucedido. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con la casa, con los susurros y con las sombras que me seguían. Cuando desperté, mi abuela estaba sentada junto a mi cama, con el rostro serio. «¿Fuiste a la casa, verdad?», me preguntó. No podía mentirle, así que asentí. «Ellas te vieron. Ahora saben quién eres». A partir de ese día, todo cambió. Comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor, sombras que no deberían estar allí, murmullos en las noches y una sensación constante de ser observada. Incluso cuando regresé a la ciudad con mis padres, las cosas no mejoraron. Una noche, vi a una de las hermanas en la calle frente a mi casa. Estaba inmóvil, mirándome desde la oscuridad, con esa misma expresión vacía que nunca olvidaré. Mi abuela murió unos años después, llevándose consigo los secretos que nunca quiso contarme sobre la Saraya. Ahora entiendo lo que quiso decir cuando me advirtió. Hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir, puertas que nunca deben abrirse y vecinos con los que nunca deberías cruzarte. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Sus sombras siguen conmigo, y los susurros nunca se detienen. Historia 3. Nunca pensé que mudarme a ese pequeño edificio en el centro de la ciudad cambiaría mi vida de la forma en que lo hizo. Había pasado semanas buscando un lugar donde vivir, y cuando encontré ese departamento, parecía ideal, un precio razonable, buena ubicación y un vecindario tranquilo. El edificio tenía un aire antiguo pero acogedor,
con paredes de ladrillo y ventanas altas que dejaban entrar mucha luz. Parecía perfecto, pero las primeras impresiones engañan, y lo que no sabía es que las sombras de ese lugar estaban vivas. Desde el principio, había algo extraño con mis vecinos. La mayoría eran reservados, y apenas intercambiaban saludos cuando me cruzaba con ellos en las escaleras. La excepción era doña Matilde, la vecina del tercer piso. Era una mujer de unos 60 años, delgada y siempre vestida de negro. Su cabello gris lo llevaba recogido en un moño apretado, y sus ojos oscuros parecían ver más de lo que deberían. Aunque nunca fue grosera, había algo en ella que me inquietaba. Su forma de hablar, pausada y casi hipnótica, hacía que cada palabra pareciera cargada de un significado oculto. El primer mes fue tranquilo, salvo por una serie de ruidos extraños que escuchaba por las noches. Al principio pensé que eran las cañerías o el crujir natural del edificio viejo, pero los sonidos no eran regulares. Eran más bien golpes suaves, como si alguien caminara descalzo por los pasillos, y a veces, justo antes de dormir, juraría que escuchaba susurros provenientes de las paredes. Me decía a mí mismo que eran solo imaginaciones mías, hasta que una noche los golpes se volvieron más fuertes. Me levanté, decidido a investigar. Abrí la puerta de mi departamento y miré hacia el pasillo. Todo estaba oscuro, salvo por una tenue luz que venía de la ventana al final del corredor. No había nadie allí, pero el sonido continuaba, ahora acompañado por un olor extraño, como a hierbas quemadas y algo más, algo metálico y nauseabundo. Cerré la puerta rápidamente y me acosté, convencido de que estaba exagerando. Al día siguiente, decidí hablar con uno de mis vecinos para preguntar si también había notado algo extraño. Elegí al joven del segundo piso, un tipo amable llamado Andrés que siempre me saludaba con una sonrisa. Cuando mencioné los ruidos, su expresión cambió de inmediato. «Es mejor que no le prestes atención», dijo en voz baja. «Y, sobre todo, no te metas con doña Matilde». «¿Por qué?», pregunté, pero él simplemente negó con la cabeza. «Solo hazme caso. No la molestes, no la observes demasiado, y si alguna vez te da algo, no lo aceptes. Es mejor así». Ese consejo debería haberme bastado, pero mi curiosidad comenzó a crecer. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Doña Matilde siempre estaba en casa. Nunca la vi salir para hacer compras ni recibir visitas. Lo único que hacía era mirar por la ventana desde su departamento, y aunque la mayoría de las veces su expresión era neutral, a veces juraba que estaba observándome. Una noche, decidí quedarme despierto para ver si podía averiguar el origen de los ruidos. Apagué todas las luces y me senté junto a la ventana, esperando. Alrededor de las 2 de la madrugada, vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Desde mi ventana podía ver la parte trasera del edificio, donde había un pequeño patio que nadie usaba. Allí, bajo la luz de la luna, doña Matilde estaba de pie, rodeada de varias velas encendidas. Tenía las manos levantadas hacia el cielo, y aunque estaba demasiado lejos para escucharla, podía ver que estaba hablando o cantando algo. Me quedé observándola, hipnotizado y aterrorizado al mismo tiempo. De repente, giró la cabeza hacia mi dirección, como si supiera que la estaba mirando, aunque era imposible que pudiera verme desde allí. En ese momento, las luces de mi departamento parpadearon, y cuando se estabilizaron, ella ya no estaba en el patio. A la mañana siguiente, encontré un paquete en la puerta de mi departamento. Era una pequeña caja envuelta en papel marrón, sin remitente. La abrí con cautela y encontré un amuleto extraño, hecho de hueso y plumas, acompañado por una nota escrita con una letra temblorosa, para protegerte. No sabía qué hacer. Recordé las palabras de Andrés, que me había dicho que no aceptara nada de ella, pero algo en ese objeto me daba la sensación de que rechazarlo sería aún peor. Lo dejé en un rincón de la sala, tratando de ignorarlo, pero esa noche, los ruidos fueron más fuertes que nunca. Desperté de golpe alrededor de las 3 de la madrugada.
Esta vez, los golpes no venían del techo ni de las paredes, sino de la puerta de mi habitación. Encendí la luz, pero no había nadie allí. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el olor nauseabundo era más intenso que nunca. Decidí bajar al primer piso para buscar ayuda, pero cuando llegué, encontré la puerta del edificio cerrada con llave, aunque estaba seguro de haberla dejado abierta. Al girarme, vi una figura al final de las escaleras, doña Matilde, de pie en la oscuridad, mirándome fijamente. «Es tarde para huir», dijo con una voz que resonaba como un eco dentro de mi cabeza. De repente, sentí que no podía moverme, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto sólido. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama, con el amuleto apretado en mi mano. No sabía cómo había llegado allí, pero desde ese día, las cosas empeoraron. Comencé a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi departamento, aunque estaba solo. Los susurros ahora eran constantes, y a veces podía distinguir mi nombre entre ellos. Decidí mudarme, pero cada vez que intentaba salir del edificio, algo me detenía, las luces parpadeaban, la puerta principal no se abría, o simplemente sentía una fuerza que me obligaba a regresar. Finalmente, dejé de intentarlo. Ahora, paso los días esperando, con la certeza de que doña Matilde está observándome, esperando el momento para algo que aún no entiendo. Si alguna vez encuentras un lugar perfecto para vivir, pero algo en tus vecinos parece demasiado extraño, escúchame bien, no ignores las señales. Porque hay vecinos que no son como los demás y algunos secretos deberían permanecer enterrados.